Muy bien. Juan 10, versículo 26 en adelante dice así. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie que las arrebatará de mi mano. Pero ¿cómo haremos para que nadie nos arrebate de las manos del Señor? Debemos, número 1, de ser sus ovejas. Número 2, aprender a reconocer la voz de Dios. Amén. Nosotros escuchamos muchas voces. Podemos escuchar la voz de nosotros mismos, la voz de otras personas, la voz del diablo y la voz de Dios. Así que son muchas voces las que podemos escuchar. Y algunas tienen un hilo muy fino para poderlas diferenciar. A veces son pensamientos o intereses, intenciones personales y lo espiritualizamos mucho diciendo fue Dios. Y nos hemos pegado cada problema porque decimos es Dios y fuimos nosotros. Hay personas aún que se han autollamado pastores, han empezado iglesias y han estado frustrados toda su vida porque creyeron que fue Dios el que les habló, pero fue su propia ambición. Así que es importantísimo reconocer la voz de Dios. Si usted va a tener una vida íntima con Dios, una relación con Dios, debe de reconocer su voz. Ahora, ¿cómo reconocemos nosotros la voz? Cuando usted anda mucho con una persona, en el caso, por ejemplo, mío, que yo ando con el pastor, ¿verdad? Qué bueno, ser esposa y ser esposa, ser el esposo, ser mi esposo y también ser mi propio pastor. ¿Qué le parece? Así que ando en ventaja. Yo ando con él, conozco su voz. Y yo puedo estar mirando hacia adelante, él viene atrás, con solamente escuchar su voz, yo le reconozco. No necesariamente tengo que verlo para saber que es él. Usted está en un lugar lleno de personas, pero escucha la voz de alguien que usted conoce, lo reconoce, echa para la mirada y sabe que esa persona es. Muy pocas veces, ¿verdad? Podemos no reconocer la voz que siempre escuchamos. Por eso dice la Escritura que nosotros debemos de desarrollar nuestros sentidos espirituales, ejercitarlos para reconocer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios quiere. Así que es importante que reconozcamos. Claro, a vista sencilla, pareciera que ¿cómo es que decimos? No es que inmediatamente podemos saber que es la voz del diablo, porque no necesariamente es tan horrible para decir esta es la voz del diablo, sino que a veces puede vestirse de ángel de luz. Amén. Así que yo tengo que saber la diferencia, porque es importante que aprendas a discernir cuando Dios te habla, porque si no, eso sería catastrófico o horripilante. Vean lo que dice Proverbios 14, versículo 12. Hay camino que al hombre, ¿qué dice? Le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que hay cosas que nos pueden parecer buenas, pero que no son voluntad de Dios. Hay algunas personas que me dicen, Dios me dijo. Se le ha acercado personas a decirle, Dios me dijo. Dios me dijo que le dijera.
A mí se me han acercado muchísima gente. Y yo he tenido que decir, no es verdad. No es verdad. Porque mis ovejas conocen mi voz. Hay gente que para manipular a las personas dijo, Dios me dijo. Y si Dios le dijo, ¿cómo vamos entonces a combatir eso? O sea, nos paraliza, ¿cierto o no? ¿Cómo usted puede entender cuando Dios le ha hablado o cuándo es sus sentimientos o cuándo son los buenos sentimientos de la gente que usted tiene alrededor? Porque tenemos gente buena alrededor, pero no necesariamente es que Dios le habló. Amén. Muy bien. Quiero tomar a Pedro de ejemplo de cómo podemos no discernir ni reconocer la voz de Dios. Vaya conmigo a Mateo 16, versículos 15 al 17. Estaban en una conversación Jesús con sus discípulos y les preguntaba a Jesús, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Verdad? Y ellos le respondieron, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen, bueno, Elías, otros dicen que Jeremías, algunos dicen algún profeta. Entonces él se les acerca y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedrito, ¿verdad? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, oiga esto, la impresión que tienes de mí, no fuiste tú la que lo dedujiste, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, él había recibido una impresión interna, había recibido un pensamiento que no había venido de su voz propia, sino de la voz del Padre, o sea, de Dios. ¿Verdad? Pedro, precisamente lo que has pensado es lo correcto. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente le está diciendo Jesús a ellos, bueno, miren, muchachos, yo voy para Jerusalén y ahí me van a matar. Pedro interrumpe y dice, Señor, que esto no te acontezca. No creo que sea de Dios el que vayas a Jerusalén. Y inmediatamente Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Es decir, en un momento tuvo una revelación de Dios de que Jesús era el Cristo, pero inmediatamente tuvo la impresión de buena gente que era, de decirle, Señor, no te hagas este mal, no vayas a la cruz. Pero Jesús sí sabía cuál era la diferencia de pensamientos. El primero sí venía de Dios y el segundo venía de su buena intención. Hay hermanos bien intencionados que le dicen a uno qué hacer, pero que no es voluntad de Dios. Así que tú tienes que discernir la voz de Dios para que entonces seas prosperado en todo. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera dicho, sí, tenés razón, Pedro, no tengo que ir a Jerusalén, ni usted ni yo estuviéramos hoy aquí? Así que hay grandes diferencias de seguir la voz de Dios a seguir las otras voces. Quiero ir a Juan 7, 17. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios
o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, hermano, el mismo Señor Jesús decidió que pusieran en evaluación lo que Él hablaba. Así que usted y yo no tengamos miedo de que evalúen si lo que estamos diciendo es de Dios o no. A mí no tengo temor de que ahora mismo usted esté batallando si es de Dios o no es de Dios lo que yo estoy hablando. Le voy a dar 7 formas, 7 filtros que le van a ayudar a discernir lo que es la voz de Dios. Pero déjeme hablar algo con respecto a una experiencia que tuve antes de predicar. Ayer tenía que celebrar una boda. Y al amanecer de ayer, yo le decía, Señor, en las enseñanzas de la meditación de una boda, que es corta, tenemos que dar por lo menos 3 principios para que los que se están casando y los que escuchan obtengan sabiduría de Dios para hacerlo bien. Entonces le dije, Señor, ¿qué te parece? Tengo este pasaje. Hermanos, literalmente fue una conversación lo que tuve. Y el Señor me fue poniendo cómo empezarlo y cómo terminarlo. Y ya yo tenía sueño, porque ya había pasado rato. Tenía sueño, pero había tanta exactitud, tanta sabiduría, tanta presencia de Dios en nuestra conversación, que la adrenalina del cuerpo se me salió y se me quitó el sueño. Yo no quería que Dios dejara de enseñarme. Y sé que Dios seguirá enseñando y dirigiendo a su pueblo siempre. Dios todavía habla. Dios todavía guía. Dios todavía establece verdades para que usted y yo no seamos confundidos. Hoy mismo Dios te va a hablar para que empieces a discernir bien cómo descubrir si Dios te está hablando o es tu enemigo. Porque Dios tiene muy valiosa tu vida. ¿Verdad? Principio número 1, para el que escriba. Este pensamiento nunca debe de estar en desacuerdo con la Biblia. Es decir, el pensamiento, lo que estoy sintiendo, debe de estar de acuerdo con la Biblia. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es de Dios. La voluntad de Dios nunca contradecirá la palabra de Dios. Nunca Dios cambiará de opinión. Él será siempre el que fue ayer, el que es hoy y será mañana. Vean, amados, todo cambia. Es más, pensamientos cambian, ideas cambian, la ciencia cambia. Hoy los textos de ciencia están obsoletos. Los que usted y yo también cuando estudiamos en la escuela están obsoletos. No, ni siquiera pueden estar en nuestras bibliotecas. Ya fueron superados. Compre usted un teléfono inteligente. En 2 años está mejorado. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra nunca, jamás, diga jamás, jamás pasará. Lucas 21:33 dice eso. La palabra de Dios es verdad ahora y la seguirá siendo verdad dentro de 5,000 años. Las opiniones, todo cambia, pero la palabra de Dios nunca cambia. Es más, le voy a decir, si alguien le trae algo nuevo que no esté escrito en la Biblia, no lo crea.
Porque si no estaba ahí, no es verdad. No hay revelación nueva. Toda está escrita aquí. No necesitamos libros nuevos, testigos de Jehová, lo que sea. No lo necesitamos. No hay que añadirle ni quitarle a este libro. Todo lo que Dios ha hablado, ha pensado, ha dicho, está aquí. Y no pasará nunca de ser su palabra. Amén. La palabra de Dios nunca cambiará. Antes, por ejemplo, se pensaba que la tierra era plana. Y aún así, que se creía que era plana, la Biblia ya le decía que era circular. No porque usted y yo creamos otra cosa, es verdad. Lo que diga la Biblia es la verdad. Voy a hacer un poco más práctica. Un ejemplo. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Hay empresarios que dicen, este año, para mejorar mis finanzas, no voy a pagar los impuestos. Este año. El año entrante sí. Pero este año necesito recuperar dinero y no los pago. Ese pensamiento es de Dios. Lo contradice. Contradice la Biblia. Dad al César lo que es de César. Es decir, pague sus impuestos. Si usted no lo hace, lo que usted ha pensado no es correcto. ¿Verdad? Algo sencillo de entender. Por ejemplo, la Biblia me habla de que el sexo es bueno, pero el sexo practicado bajo los parámetros de Dios. Ningún jovencito puede decir, es que Dios me habló que yo tengo que tener sexo contigo para saber si es de Dios lo nuestro. Eso no es verdad. Dios nunca siempre esa palabra se me enreda. Exacto, gracias. Nunca va a contradecir su palabra. Nunca. Nunca vas a tener sexo si no es tu esposo, si no es tu esposa. Solo los sinvergüenzas hablan eso. No, es que yo les digo con propiedad porque yo lo he escuchado en consejería. Y yo me tengo que reír. Porque no es verdad, Dios nunca anulará su palabra para hacerlo a usted feliz. Mentira. Más bien usted será feliz cuando cumpla la palabra del Señor. Gálatas 1:8 dice así. Pero aún si alguno de nosotros, vea el apóstol Pablo qué duro lo que está diciendo. Pero si aún alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, ¿qué dice? Que caiga en maldición. Yo no quisiera que la maldición de Dios viniera sobre mi vida diciendo Dios me dijo y Dios no ha hablado. Segundo, voy rápido, no se preocupe. Ese pensamiento que tienes te hace más semejante a Cristo. Esta es la manera de comprobar que este pensamiento, idea, filosofía, opinión es de Dios. Ya que todo lo que el Señor te diga, haga o produzca en ti, lo hace para que te asemejes a Cristo. Esta vida es una prueba apenas para saber lo que eres tú. Porque lo que tú eres aquí en la tierra, Dios lo está probando para pulirlo, asemejarse a Cristo, para llevarte al cielo y no hagas desastres. Porque sería fácil para Dios hacerme nacer y llevarme de una vez al cielo. Pero Dios quiere trabajar contigo. Filipenses 2:5 dice de la siguiente manera: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús,
Es decir, tú tienes que preguntarte, ¿esto lo haría Jesús? ¿Esto lo pensaría el Señor? Si no filtras, podrías hacer cosas que parecieran que son piadosas, pero no son voluntad de Dios. Gálatas 5 nos dice, y no lo vamos a buscar, Gálatas 5 me habla acerca de los frutos del Espíritu. Eso es Jesús. Amable. ¿Cuántos son impacientes? No les pido que levanten la mano para no apenarlos. Pero eso es Jesús. Es bondadoso. Eso es Jesús. Es manso. Eso es Jesús. ¿Sabe qué significa manso? ¿Qué es manso? Es poder bajo control. Los que creen tener poder gritan, juzgan y son jefes. Pero el Señor era manso, Él tenía autoridad, tenía poder bajo control. Lea Santiago 3, 14 al 17. Pero si ustedes tienen envidias, amarguras, rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal. Puramente, ¿qué dice? O sea, si usted es peleón, si es iracundo, si se pelea con media humanidad, entonces sus actitudes son humanas y diabólicas. Porque donde hay envidias, rivalidades, también hay ¿qué? Confusión y toda clase de acciones malas. Es decir, si tú tienes una idea de cómo desquitarte con alguien, eso no es de Dios. Las envidias, la amargura, las rivalidades no son de Dios. Tú no estás pensando cómo te apeas al vecino. Esos pensamientos no son de Dios. Dios no te va a dar ideas de orgullo, nunca. Dios no te hizo para autosatisfacerte. Fuiste hecho para ser bendecido y bendecir a otros. Cuando Dios te da una idea, lo que promueve la paz, lo que promueve la reconciliación, promueve la unidad. No la división, no la guerra, no la separación. Una idea que traiga conflicto entre esposos no es de Dios. Una idea que traiga conflictos entre padre e hijos no es de Dios. Una idea que traiga rivalidades en el trabajo no es de Dios. Porque el diablo es el acusador de nosotros. Así que toda acusación, todo chisme, toda murmuración no es de Dios. Alguien llega, mire, te voy a contar, pero es nada más para que oremos. Toda idea que lleva compasión adentro es de Dios. Ser compasivo es de Dios. La sabiduría de Dios, no la humana ni la diabólica, sino la sabiduría de Dios me hará más compasivo. Si lo que estás pensando es lo correcto, es justo y recto, nunca usarás lo que estás diciendo para manipular a nadie. Eso lo escucho mucho en la radio. Hermanitita, bella, preciosa. Ese tipo, ¿sabe qué? Bueno, esa no es la idea, pero bueno. Tercero, lo confirma la iglesia. Lo confirma la iglesia. Efesios 3:10 dice de la siguiente manera. En fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿quién? De la iglesia. Usted y yo fuimos creados para estar en comunidad de fe, no aislados, sino para estar juntos.
Así que Dios quiere usar a otras personas para confirmarte lo que estás pensando. Proverbios 11, versículo 9, dice así, 9 en la parte A. Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se liberan por el conocimiento. Y Proverbios 11, 14 dice de la siguiente manera: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la, ¿qué dice? Multitud de consejeros hay seguridad. Mire, hermano, hermana, amigo que nos estás visitando, si quiere que te vaya bien, busca personas sabias, maduras en la fe, que puedan filtrar tus pensamientos a ver si son de Dios o no son de Dios. Ellos te pueden ayudar, nos pueden ayudar para filtrar esos pensamientos. Cuarto, ese pensamiento que tienes debe estar de acuerdo a cómo Dios te ha diseñado. Si usted está pensando, por ejemplo, de meterse al ministerio de alabanza y lo han escuchado a usted cantar en el baño y todo el mundo quiere salir corriendo, háganos el favor a nosotros, los de la iglesia, de no meterse. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es evitar tu vergüenza, que hagas el ridículo, ¿verdad? Tú no tienes todos los dones. ¿Quién te dijo? Yo no tengo todos los dones. Nosotros debemos de reconocer cuáles dones tenemos para saber que el que me está diciendo, promoviéndome a algo, es de Dios. Romanos 12:6 dice así: tenemos dones diferentes según la gracia que nos has dado. Gracias al Señor. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Es decir, tenemos dones diferentes. No todos los dones los tenemos, debemos de reconocerlo. Eso implica que harás algunas cosas buenas y otras que no eres bueno para hacerlo. Necesitamos saber, porque no necesariamente lo que te guste es lo que debes de hacer. Y tampoco no te compares. Conténtate con lo que Él te hizo. 5. Tiene que ver con nuestra responsabilidad. Algunas personas se le han acercado a usted, a mí sí, y me han dicho: deme una palabrita. Eso se escucha también mucho en la radio. Deme una palabrita, hermano. Váyale a la Biblia. Deme una palabrita, por Dios. Vea lo que le pasó a Pedro. Jesús, Pedro lo había traicionado, ¿se acuerda? Lo había negado. Y entonces viene el encuentro hermoso con Pedro, Dios enseñándole que ya lo había perdonado, y le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Verdad? Y dice: Pedro, te quiero anunciar que vas a morir de manera horrible. Vas a morir por causa de mí. Inmediatamente que le está diciendo eso Jesús a Pedro, Pedro se vuelve y ve que Juan viene atrás y le dice: Señor, ¿y este qué? Ese pasaje me encanta, tiene un buen humor. Vea lo que dice en Juan 20, 21, 22, algo así. Mire, Pedro, lo que estás pensando no es mío ni de Dios. No es tu responsabilidad, de Juancito. Escucha bien lo que yo te estoy diciendo. Haz mi voluntad y eso es lo que te corresponde.
No pienses en lo demás. Es que la gente está diciendo, a veces piensa que uno tiene el papel del Espíritu Santo, que le tiene que decir qué hacer y qué no hacer. No. Escucha la voz de Dios y hazlo. Lo demás, cada uno tiene que escuchar la voz de Dios. Es su responsabilidad, no es tu responsabilidad. No ores, ay Señor, háblame. ¿Qué le digo a este vecino, al esposo, a la esposa? ¿Qué le digo? ¿Qué le tienes que decir? No. Que cada uno busque su propia responsabilidad de lo que Dios quiere hablarle. Y Jesús le dijo, no, Pedrito, no pienses eso. No, está mal. Porque si quiero que Él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Tú no tienes la responsabilidad de otros. Y por último, para terminar, ese pensamiento que tienes, no, me faltan dos, este y otro, ya casi, ¿sí? Este pensamiento que tengo, esta impresión que tengo, ¿es de convicción o de condenación? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos dice, esto no debiste hacerlo, esto no debiste decirlo, y nos lleva a un arrepentimiento y a un cambio de actitud, eso sí es de Dios. Pero cuando viene condenación y te dice, no sirves para nada, no vales nada, no vas a llegar largo, eso no es de Dios, porque Dios nunca te condenará. Dios te llevará al arrepentimiento para que cambies de actitud. Amén. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene ¿qué? Paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y 7. Ese pensamiento, eso que estás sintiendo, si tiene paz, es de Dios. Él no te va a obligar que hagas algo y que tengas confusión o miedo. Nunca te va a llevar las cosas atropelladamente. Lo vas a hacer con paz. Es más, voy a decirles algo. Por ejemplo, Dios le ha hablado que haga algo y usted no lo hizo. Entonces Dios puede presionarte algo para que lo hagas, pero aún así esa presión va a traer paz, porque sabes que anteriormente fue Dios el que te habló para que lo hicieras. Pero el diablo usa la presión para que hagas un negocio, como compre esto y pero llame ya. Algo así por el estilo hace el diablo. Pero hágalo ya. Y a usted no le da tiempo de pensar. Si es así, no es de Dios. Dios te va a guiar, te va a traer paz. 1 Corintios 14:33 dice así: porque Dios no es un Dios, ¿qué dice? De desorden, sino de paz. Marcos 4, esto sí es nuevo, porque con esto quiero concluir, que me lo dio el Señor ahora. 4:23 al 24. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Es decir, usted y yo debemos estar atentos de quién nos está hablando y no dejarse guiar por todos los pensamientos y las impresiones que a veces vienen a nosotros. Póngase en pie, por favor. Juan 10, otra vez. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho.
Mis ovejas, que dicen, oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dicen? Cuando usted escucha la voz de Dios, lo que le toca hacer ya después de haber filtrado todo, ¿verdad? Y reconocido que es Dios, debe de seguirle. Es decir, debe de actuar. No seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Cierre sus ojos un momento. Piense cuántas veces, aún bien intencionado, ha provocado problemas, dificultades en otros por causa de que usted pensó que fue Dios quien le habló. O usted mismo. Muchas relaciones se han roto por eso. Voy a decirle, Dios no va a hacer las cosas, Dios no le va a hablar para que usted esté bien, confortable. A veces más bien le va a incomodar. Lo que Él le va a decir a lo mejor no le va a gustar mucho. Pero si es Dios, hágale caso. Porque cuando Dios habla es porque Él quiere evitarle a usted el dolor, la vergüenza y herir a otros. Pero una vez que ya ha aprendido a discernir, a descubrir la voz de Dios, ya no le va a ser tan difícil reconocerla. Ya hasta casi automáticamente la reconocerá. Y puedes decirle a una persona que quiere manipularte con profecía, lo que sea, no lo creo. Si lo hubiera sido así, ya Dios me lo hubiera hablado. Ahora, yo sé que Dios a veces usará a alguien para decirme algo, para confirmarme algo, no para que me sorprenda. Los que ya han sido ejercitados, afinando su oído para escuchar la voz de Dios, nunca serán confundidos. Este es el momento para pedirle a Dios la sabiduría que viene del cielo para poder evaluar, filtrar y reconocer las voces que nos están hablando. Necesitamos esa sabiduría de Dios para todas las áreas de nuestra vida, sean áreas sentimentales, financieras, familiares, aún en tu crecimiento con Dios, para que también filtres pensamientos, filosofías diabólicas que hoy escuchas en medios, se supone que cristianos. Si aprendes eso, aprenderás a reconocer la voluntad de Dios. Dice la Escritura, el que esté falto de sabiduría, pídala. Y Dios te la dará. Baja todo orgullo religioso. Dile al Señor que tú le necesitas, que necesitas esa sabiduría. Padre, mira, tu palabra ha sido enviada y sé que no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste. Y producirás, Señor, en el corazón los frutos
que necesitamos, los frutos que necesitamos. Señor, queremos reconocer tu voz, estar claros cuando tú nos hables y estar prontos a actuar. Señor, enséñanos a discernir. Queremos reconocerte en todos nuestros caminos, como dice tu palabra, y entender cuáles son tus caminos y tus veredas, y rectificar nuestro camino si está torcido. Te pedimos perdón por aquellos momentos en que nosotros aún utilizamos Dios me dijo y tú no habías hablado. Perdónanos por ser tan orgullosos. Cuando hablemos, Señor, queremos hacerlo con sabiduría para dar consejo a otros. Que haya sabiduría en nuestros labios. Palabra de consejo salga de nosotros para los otros. Te pedimos que tú alumbres nuestra mente, nuestra inteligencia, para que nosotros mismos podamos discernir si el pensamiento o lo que estamos sintiendo es tuyo. Y así habitar y caminar en libertad, conscientes de la guía del Espíritu Santo, en que nunca seremos confundidos, ni por espíritu ni por carne. Tú, Señor, traerás paz sobre nosotros.